Estamos estudiando Toimer Dvoira, La palmera de Dvoira, un libro de Ramak, Rav Moshe Cordovero, que vivió en Tzfaz, en el norte de la tierra de Israel, aproximadamente el año 1520. Estamos, básicamente, en el capítulo 5, estudiando las diferentes cuestiones relacionadas a Gesed, a la bondad divina. Cómo nosotros podemos, haciendo bondad en este mundo, en la práctica hacer bondad con Dios. Como dicen nuestros sabios, Eiseu Chosid, que es un bondadoso, Amishased im Koinoi, el que tiene bondad con Dios, por así decir. ¿Qué significa tener bondad con Dios? O cualquiera de las otras cualidades que vamos a estudiar, no en esta clase, pero más adelante. La idea es que hay una estructura con la cual Dios crea el universo. A partir de esa estructura, cuando la persona actúa de una manera determinada, por así decir, modifica diferentes cuestiones en la estructura. Esto no significa que modifica a Dios. Dios, Ani Havai Eloi Shonisi, yo soy Dios, nunca cambié, nada cambia para Él. Hay diferentes explicaciones de por qué nada cambia para Él a pesar de que nosotros cambiamos, porque el mundo básicamente es insignificante frente a Dios, es una reflexión de Dios, es como si fuese un holograma, en donde uno toca el holograma, pero no toca la persona propiamente dicha que está siendo reflejada en ese holograma. Algo por el estilo, no importa ahora el detalle, la cuestión es que nuestras acciones tienen un efecto en esa estructura. Y esa estructura está compuesta por 10 niveles que se llaman en Kabbalah las Sefirot. Sefirot significa expresiones divinas, como Dios maneja el mundo a través de mostrarse en el mundo de diferentes maneras. Muy bien, estamos estudiando Gesed, bondad divina. Y de vuelta, cuando la persona hace bondad en el mundo con otras personas, esto genera un efecto de la persona en esa estructura específica para que haya bondad justamente en esa estructura. Estamos estudiando capítulo 5 y estamos en el segundo asunto de la bondad. El primer asunto que Ramak explicó es el concepto del nacimiento. Después del nacimiento que viene el Bris Mila, la circuncisión. Vamos al texto directamente. El segundo asunto en Gesed, en bondad, el primer asunto era el nacimiento de un niño, que fue explicado en la clase pasada. El segundo asunto es hacer la circuncisión, el Bris Mila. La circuncisión consiste básicamente en cortar el prepucio, que es una piel que está cubriendo al miembro. Quiere decir que hay algo que puede estar revelado, pero está oculto, con algo que lo tapa. Muy bien. El texto mismo. Hay que circuncidar al niño que acaba de nacer, por así decir, como explicamos la clase pasada. Es decir, hacer todo lo que corresponda para repararlo, para arreglarlo. Porque todo asunto que tenga que ver con klipa significa cáscara, así como la cáscara cubre el fruto, de la misma manera la orla, el prepucio, cubre al miembro. Y esta cáscara, este prepucio está pegoteado, por así decir, a un nivel que se llama yesoid. Yesoid significa literalmente fundamento. Es una de las sfiros, una de las expresiones divinas que está directamente relacionada con el bris, con la circuncisión, con el lugar donde está el miembro. Y hay que circuncidarlo, hay que cortar ese prepucio. Y hay que perseguir tras todo aquello que genera orla, prepucio, y hacerlos chuva. O sea, obviamente en una circuncisión, una vez que está cortado el prepucio, no vuelve a crecer el prepucio. Pero la cuestión acá es que, de vuelta, hay algo que tiene que estar revelado, que es la expresión de Dios como da energía al mundo a través de este nivel que se llama Yesoid. Perfecto. Una vez que uno le hizo la circuncisión y le quitó el prepucio y por lo tanto se revela la presencia de Dios en el mundo, puede ocurrir asuntos que oculten nuevamente la presencia de Dios en el mundo. Negatividad, cuando las personas actúan contra la voluntad de Dios, etc. Entonces uno tiene que perseguir tras todo aquello que cubre y tapa la sensación, el sentimiento, la conciencia de la presencia de Dios en el mundo. Esto es lo que llamamos orla, es decir, el prepucio que cubre al miembro. Y hacer de todo eso chuva, o sea, retornar, por cuanto la gente fue contra la voluntad de Dios, hay que retornar de vuelta al camino de la voluntad de Dios, y esto revela la presencia de Dios en el mundo. De manera tal que cuando la persona esté circuncidada, y no solamente propiamente dicho en el miembro, porque esto se aplica incluso solo a los hombres, pero cuando la persona tenga el corazón circuncidado, entonces va a generar que el Tzadik Elyon, el justo supremo,
O sea, en este caso se refiere a Yesoid y a Tiferes, que son dos expresiones divinas que están relacionadas una con la otra, estén sin orla, sin prepucio, sin cobertura. O sea, la presencia de Dios esté revelada en el mundo. O sea, Dios crea el mundo a través de este nivel que se llama Yesoid. Pero la cuestión es que su presencia está oculta en el mundo. De hecho, nuestro trabajo es revelar su presencia en el mundo. Entonces, cuando uno corta este prepucio, o sea, libera, destapa la presencia de Dios, justamente entonces va a estar revelado en el mundo. Y la persona tiene que pararse con fuerza para reparar todas aquellas cosas que generan orla, prepucio, es decir, ocultamiento de la presencia de Dios en el mundo. Y por eso, Pinjas, hay una parsha entera en la Torá que se llama Pinjas. Pinjas, cuando él circuncidó el prepucio del Bnei Israel, de los hijos de Israel en el desierto, tuvo el mérito de recibir Kehuna. Kehuna es ser un Kohen, es decir, un sacerdote, pero el concepto de Kehuna es del lado de Gesed, bondad, revelación, dar, ayudar. Entonces, por cuanto Pinjas se ocupó de hacer la circuncisión de muchísimas personas, recibió Gesed, bondad, reveló la presencia de Dios en el mundo a través de esa circuncisión, de quitar ese ocultamiento de Dios en el mundo, y recibió el concepto de Gesed, bondad. Porque él hizo Gesed, bondad, con Dios mismo, en el secreto del prepucio. Es decir, cortar el prepucio, hacer el bris mila. Porque él hizo la circuncisión de Yesoid, de este nivel que de vuelta es el que da en el mundo, y por lo tanto, si la presencia de Dios está oculta es porque Yesoid está oculto. Pinjas hizo el bris, la circuncisión de este nivel, quitó el prepucio de Yesoid, y él tuvo el mérito de recibir Gesed, bondad, es decir, la que une el sacerdocio. Y así también uno puede aprender a todos los asuntos que tienen que ver con Gesed, con bondad. Hay que quitar todo aquello que impide que se revele la bondad divina en el mundo. Ese fue el segundo asunto. Tercer asunto, una vez que la persona tiene la circuncisión hecha, está enferma, por así decir. Ok, entonces hay que visitar a los enfermos, Bikur Hoilim, y curarlos. Esto es en el mundo concreto, uno tiene que ir a los hospitales, a las casas de los enfermos, etcétera, y visitarlos. Pero ¿qué representa esto en nuestra relación con Dios? Es sabido, que la Shechina, la presencia de Dios, que esto se refiere a un nivel espiritual que se llama Malchus. Malchus es, dicen Zohar, P, es como la boca. Una vez que la persona decidió dar y tiene ganas en dar, entonces tiene que en la práctica dar. Yo puedo pensar un concepto, puedo tener las palabras apropiadas para transmitir ese concepto, puedo incluso tener ganas y deseo, entusiasmo en transmitir el concepto, pero si no hablo, no va a pasar nada. Entonces, pensar el concepto es lo intelectual. Y decidir qué decir y qué no decir, esto es Gesed y Gvura, bondad y severidad, cuánto hay que decir, cómo hay que decir, etc. Yesoid es tener las ganas de decirlo en la práctica. Pero Malchus, lo que representa es el habla propiamente dicho. Y esto se llama en Kabbalah en diferentes lugares la Shechina, la presencia de Dios. Ahora bien, la Shechina, ella es la que está enferma de amor, de estar unificada con un nivel que se llama Zo, Zeirampin, que representa las cualidades emocionales. Entonces acá tenemos dos niveles básicamente, que esencialmente deberían estar juntos, pero las acciones del ser humano aquí abajo generan una separación entre estos dos niveles, lo que significa en la práctica una falta de conciencia de la presencia de Dios en el mundo. Entonces, la Shechina, la presencia de Dios, este nivel que se llama Malchus, es Joila Sa'ava, está enferma de amor, de unificarse con ese nivel que se llama Zo. Es como la mujer, esto es lo que representa Malchus, y el hombre, esto es lo que representa Zo, quieren estar juntos. Y ella está enferma de amor por estar junto con él. Como está escrito en Shir Hashirim, el Cantar de los Cantares, yo estoy enferma de amor. ¿Y cuál es la cura? ¿Y en manos de quién está la cura? Del ser humano. Nosotros somos los que tenemos que generar Ihud, esta unión entre comillas, Malchus y Zo, la mujer y el hombre, estos dos niveles espirituales. Como está escrito, y la cura está en manos del hombre para a través de llevarle diferentes remedios, por así decir. Buenos remedios. ¿Cuáles son? Como está escrito en Shir Hashirim, Cantar de los Cantares, Samjuni bo ashishus. Traducción literal, rodéame, le dice ella, con odres, donde se guarda vino, botas de vino. Raptuni batapuchim, extiéndeme arriba de manzanas. Esto es lo que ella le dice a él. Muy bien. ¿Qué representa esto? Explican en Zohar, en Tikkun Zohar,
que el secreto de Ashishus, que significa odres, en este caso en realidad está relacionado con la palabra Eish. Ashishus son como fuegos. Hay más de un fuego. El plural mínimo es 2. Vamos a ver. En Tikkun Zohar dice que el secreto de Ashishus es decir, todas las cosas que unen a Malchus con Zo. ¿Qué significa esto? Eish Yud. La palabra Ish en hebreo significa hombre. Eish son las 3 letras de la palabra Ish. Aleph, Yud, Shin. Es Aleph, Shin con una Yud en el medio. Eish Yud. Esto representa al hombre, el fuego que tiene que ver con lo masculino, con el dar, con el conquistar. Y por el otro lado, Eish Hei, Isha, en hebreo significa mujer. Es Aleph Shin con una Hei. Tenés Eish Yud, el fuego de la Yud en el hombre. Eish Hei, el fuego de la Hei en la mujer. Y esto representa en el hombre Gesed, el dar. En la mujer, Gvura, restringir. Y estos son, en el texto literal, los 2 brazos que representan amor a Dios y temor a Dios. Entonces, cuando la persona aquí abajo ama a Dios y teme a Dios, ¿qué es lo que está haciendo? En la estructura divina, en superior, algo totalmente abstracto y espiritual, que no tiene ninguna expresión física, no son bolas, las esfiros y nada por el estilo. Es algo espiritual, abstracto. ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando acá tenemos amor y temor a Dios? Estamos conectando Malchus con Zo. Y esto es lo que, ¿qué quiere decir en la práctica? Estamos revelando la presencia de Dios en el mundo. Estamos dando la posibilidad, quizás a una persona que ni conocemos, no sabemos ni dónde está, de que en su cabeza, existe un Dios, hay un Dios, es importante, tiene algo que ver conmigo, etc. Estamos generando en el mundo que exista mayor conciencia de la presencia de Dios. Y ahí, entonces, cuando nosotros tenemos amor y temor a Dios, que son estos 2 brazos, por así decir, que sostienen a Malchus, que la elevan a Malchus a este nivel espiritual, que está rodeada de fuegos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el fuego de amor y temor a Dios en nuestro interior. Ahí ella se apoya en estos 2 brazos. Y entonces, quien hace esto, tener amor y temor a Dios, está apoyando al enfermo en su enfermedad. Entonces, cuando vamos a visitar a un enfermo y le damos palabras de aliento, apoyo, nos ocupamos de las necesidades, le damos una cura que necesita, etc., ¿qué es lo que estamos haciendo? Curando la estructura divina espiritual, generando una conexión entre aquella que está enferma, que es Malchus, Hoilas Ava, enferma de amor por Dios, para que se reconecte con su, entre comillas, marido, Zo, Zeirampin, cualidades espirituales, de manera tal que fluya la energía divina hacia el mundo, o sea, la conciencia de Dios en el mundo. Otra explicación, la segunda explicación, Rabduni Betapuchim, traducción literal es, de vuelta, extenderse, que ella pide que sea extendida sobre manzanas. Está explicado ahí en el Zohar también, en Tikkun Zohar, que hay que unir Netzach y Hoid. Netzach significa victoria, Hoid significa humildad, esplendor, diferentes traducciones de la misma cuestión. Ahora bien, en la estructura divina tenemos, como dijimos anteriormente, una cuestión intelectual, Chochma bin Das, una cuestión intelectual y una cuestión emocional. Gesed y Gvura, bondad y severidad, que son estos 2 brazos que mencionamos anteriormente que soportan y apoyan a Malchus. Gesed y Gvura son las 2 principales cualidades emocionales, bondad y severidad, que se expresan como amor y temor. Por debajo de este nivel está la expresión concreta de cómo se expresa esa bondad, cómo se expresa ese temor. En la idea, esto se llama Netzach y Hoid, victoria y resplendor. En la idea de la transmisión de una idea, como dijimos anteriormente, uno piensa una idea, uno sopesa, balancea cuánto va a decir esa idea y cuánto no va a decir esa idea, va a retener. Pero después hay que ver cómo en la práctica decirlo. Con tales palabras, con tales ejemplos, y así sucesivamente. Y esto es lo que son Netzach y Hoid. Son como si fuesen ramificaciones de Gesed y Gvura. Bondad y severidad, Netzach y victoria. Es decir, cuánto vas a realmente, cómo vas a transmitirlo y cómo vas a retenerlo. No lo vas a decir, lo vas a insinuar. Diferentes formas de ver la misma cuestión. Otra explicación de Netzach y Hoid. Netzach es tener victoria por sobre todo aquello que impide que la energía fluya, es decir, el concepto sea transmitido. Por ejemplo, el idioma, por ejemplo, el lugar. De vuelta, la forma, vas a poner una presentación, vas a hablar, te vas a sentar, vas a parar.
Netzach es, hay que tener victoria por sobre todo aquello que impide que en la práctica se transmita la idea. Hoy, del lado de Gvura, del lado de severidad, en realidad es otra cosa. Es luchar contra aquello que impide que se proyecte la energía. Netzach es, yo voy a decir y voy a salir para adelante. Pero hoy es ir a luchar para destruir, es Gvura, es severidad, es juicio, rigor, destruir al enemigo, por así decir. Pero bueno, el Ramak trae acá que la segunda explicación de esta enfermedad de amor que tiene Malchus, la expresión femenina, receptor, que se conecta con la expresión masculina dadora, esta segunda explicación es unir a Malchus con Netzach y Hoyt. Una vez que la persona decidió qué va a decir, y decidió cuánto sí, cuánto no, y decidió cómo va a decir, en la práctica hay que hacerlo. Como dijimos anteriormente, hay que pronunciar las palabras. Esta es la conexión entre Malchus, la pronunciación de las palabras, que en la práctica en Dios es la creación del mundo, con Netzach y Hoyt, con el cómo, ¿ok? Ahora anda a hacerlo. Que ahí está refidasa, ahí está donde ella está extendida, es decir, la conexión entre Malchus, Netzach y Hoyt, no importa todo el detalle ahora, pero esa conexión es como es Malchus extendida sobre esos tapujim, sobre esas manzanas, por así decir. Porque esas manzanas son blancas y rojas, como las manzanas literalmente, que tienen diferentes colores combinados con Gesed, con bondad. Así como las manzanas tienen diferentes colores, Netzach y Hoyt son como diferentes colores a los que tiene que estar conectada Malchus para en la práctica poder transmitir los conceptos, poder fluir la energía divina en el mundo. Y hay que visitarla a Malchus, hay que recordarla y hay que agraciar, por así decir, su rostro, estar con ella y buscarla. Y así ella, Malchus, va a recibir las comidas y las bebidas del flujo supremo que ella misma se impide recibir. ¿Por qué Malchus no recibe la energía divina? Porque hay una separación, como dijimos antes, entre Malchus y Zo. Esta separación es, parafraseando el versículo, se acortó el alma de ella por el sufrimiento del pueblo de Israel, por los pecados del pueblo de Israel. Nuestras actitudes aquí abajo generan que la presencia de Dios se oculte o no se oculte. Cuando Malchus está unida a Zo, entonces la presencia de Dios está revelada en el mundo. Cuando están separadas, la presencia de Dios está oculta en el mundo. ¿Y de qué depende de esto? De que nosotros visitemos enfermos literalmente. De que nosotros nos ocupemos de las necesidades de otros literalmente. Así como es en los enfermos físicos, de la misma manera es en los enfermos supremos. Ella, Malchus, la Shechina, la presencia de Dios, está enferma, como dijimos anteriormente. Y él, Zo, Zeirampin, las cualidades emocionales, está enfermo porque se salió de su lugar, que es el lugar del mundo por venir, es decir, Bina. Anteriormente, en la clase pasada explicamos Bina, que significa ampliamente entendimiento. Zo también necesita recibir energía de arriba. ¿Qué significa esto? De vuelta, uno piensa un concepto y uno ve cuánto tiene que transmitir ese concepto y cuánto no. Pero si vos ni siquiera sabés el concepto, ¿qué vas a transmitir? ¿Qué vas a decidir cuánto transmitir y cuánto no si ni siquiera sabés el concepto? Entonces, Zo, que es decidir cuánto vamos a decir y cuánto no, Zeirampin, Gesed, Gura, diferencias, no importa todos los detalles que significa cada uno, esta estructura, que es la que balancea cuánto, cómo, etcétera, necesita también recibir de arriba ¿qué? ¿Qué vas a transmitir? ¿Qué idea? ¿Vas a hablar de matemática? ¿Vas a hablar de arquitectura? ¿Vas a hablar de medicina? ¿De qué asuntos? De Toiro, obviamente. ¿Qué vas a transmitir? Después vemos cuánto y cómo. ¿Pero qué? Entonces, por cuanto Malchus misma está fuera de su lugar, está enferma, está separada por las malas acciones del pueblo de Israel aquí abajo, de la gente en general, entonces Zo también está fuera de su lugar. Esto es lo que está explicando Ramak acá. ¿Cuál es el lugar? El mundo por venir, Bina, el entendimiento. Y se salió de su lugar y fue a perseguirla a ella, a Malchus. El hombre, por así decir, fue a perseguir a la mujer. Es decir, el dar fue a perseguir, es como si fuese un maestro que no tiene público. El maestro salió a perseguir al público. Hey, ¿dónde se fue el público? Si el público se fue del lugar, el maestro también se fue de su lugar. Ya no es maestro. ¿De quién va a ser maestro? Si no hay nadie que lo escuche. Entonces, el maestro mismo salió a perseguir al público, por así decir. Zo quiere conectarse con Malchus.
y bajó, por así decir, salió a perseguirlo a este mundo, como está escrito, Katzipor Neidetes Mikino, en Mishlei, en Proverbios 27:8, como un pájaro que salió de su nido, que es la Shechina, es la presencia de Dios, ese nido. Así también, Ish Neidet Mekoimo, y un hombre se sale de su lugar, así como un pájaro se fue de su nido, que es la Shechina que se fue del nido. De la misma manera, un hombre se fue de su lugar, es Zo, saliendo a perseguir a la Shechina, por así decirlo, y la cuida y jura que no va a volver a su lugar hasta que ella vuelva a su lugar, como está explicado en el Zohar. Ahora bien, él también, y esto es parafraseando a Ishaya 53, capítulo famoso, él también es Mejulon mi Peshoainu. Zo, la expresión masculina, digamos, de Dios, dadora, está, las cualidades emocionales, también está golpeado por nuestros pecados. Medduke, está destruido, quebrantado. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Pero él mismo decide, por así decir, estar quebrantado por nuestros pecados. Este es un sistema que Dios estableció en el mundo, no es que Dios está recibiendo un daño. Dios libre y guarda, ya expliqué anteriormente, Dios no cambia. Nada cambia para él. Y esto es, el mundo entero es solamente una reflexión de él, es insignificante frente a él, etc. Pero él mismo estableció una estructura en la cual nuestras acciones cambian y afectan a la estructura. Esta es la voluntad de Dios. Entonces, el Zeirampin también está quebrantado, roto, etc. por nuestros pecados. Y la cura de ambos está en nuestras manos, en nuestras buenas acciones, en visitar a los enfermos, en curar a los enfermos y en ser conscientes del ocultamiento de la presencia de Dios en el mundo. Y es apropiado visitarlos y cuidarlos y ser conscientes de todas sus necesidades, estudiando Torah y cumpliendo mitzvahs. Cuarto asunto, dar tzedaka a los pobres, dar caridad. Esto es otro asunto de Gesed, de bondad, es una expresión de bondad en el mundo, dar dinero a las personas que necesitan, o consejos, etc. Y esto que representa en términos, ¿quiénes son los pobres? Espiritualmente hablando, Yesoid y Malchus, como dijimos anteriormente, Yesoid es el bris, es el miembro de la circuncisión, y Malchus, que representa, Yesoid, representa ganas, placer en enseñar, y Malchus representa la boca, literalmente, la enseñanza propiamente dicha. Estos son los pobres, en plural, y hay que hacer tzedaka con ellos, hay que ayudarlos. A través de que uno da tzedaka a un pobre aquí abajo, uno está emulando a Dios, y esto está generando un efecto en esa estructura que Dios mismo deseó que sea afectada y modificada por nuestras acciones. Y esta tzedaka que es apropiada para ellos, ¿cuál es? Dicen Tikkun Zohar. Hay que cumplir, la palabra tzedaka acá la divide, en hebreo, en diferentes palabras. Tzadik de tzedaka es 90 veces, hay que decir Amen. Esa es la tzadik. Dalet tzedaka, la dalet es dalet kedusha, hay que decir 4 veces al día kedusha, que esto tiene que ver con el rezo propiamente dicho. Acá le está hablando de tfila, el rezo. A lo largo del rezo uno dice 90 veces Amen, si rezó Shachris, Mincha, Ma'ariv, y rezó el rezo de la mañana, de la tarde, de la noche, y con un minyan, con un quórum de 10 hombres mayores de 13 años, etc. Entonces termina diciendo 90 veces Amen, termina diciendo 4 veces Kedusha. No importa todo el detalle de qué significa eso, es en la estructura del rezo. El punto es que tiene que rezar 100, la Kuf de Tzedaka, Kuf, 100 brajois, y la Hei, última letra de la palabra Tzedaka, es Hamish Ahum Shetor. La letra Hei vale 5, estudiar Torah. Rezar y estudiar Torah. Esto es la Tzedaka que uno le da a esa estructura divina, por así decir, para que se unifique Yesoid y Malchus. Y esto tiene que ser todos los días. De la misma manera, cada persona, de acuerdo a su capacidad, puede proyectar tzedaka desde Tiferes hacia estos pobres. Tiferes es una cualidad divina, dijimos Gesed, Gvura, Tiferes. Tiferes significa belleza. Y este Tiferes está, por así decirlo, en la línea del medio, no importa todo el detalle, y esto influye directamente sobre Yesoid y Malchus, que también están en la línea del medio. Yesoid y Malchus son los dos pobres. Desde Tiferes hay que proyectar energía divina hacia estos dos pobres. ¿Para qué? De vuelta, para que se revele la presencia de Dios en el mundo. ¿Y cómo proyectas desde Tiferes? Lo que explicó anteriormente. Anda a rezar con un minyan, anda a estudiar Torah, anda a cumplir mitzvot. Esto proyecta la presencia de Dios en el mundo a través de este sistema. Y todo esto va acompañado de darles a estos pobres leket. Leket significa algo muy
técnico del producto del campo, cuando la persona recogía el producto del campo. Leket son aquellos productos que se le caían, algunas espigas de trigo, por ejemplo, que se le caían. Esto hay que dárselo a los pobres. Entonces hay que darle una parte de lo que uno recogió de cada esfera, de cada emanación divina y expresión divina, una parte hay que darle a Yesoid y Malchus. Y hay que darle Shigejo. Shigejo significa aquellas partes del campo que uno se olvidó de cosechar, por ejemplo, o se olvidó de recoger. Y este es el secreto del Oimer. Oimer es el nombre de una medida supremo que significa Bina. ¿Ok? Hay que dar entendimiento, hay que estudiar Toira y entender y conocer Toira. Y hay que darle Peya. Peya es una parte del campo que directamente no se recogía y se dejaba para los pobres. Y esto es lo que hay que darle una parte de Malchus a Malchus misma. Es decir, Malchus es la Peya, es el extremo, es el costado, por así decir. Así se llama Peya. Del resto de las cualidades emocionales. Y hay que dejar esto para que Malchus funcione como corresponde. Y de vuelta, en el mundo puede haber una conciencia de la revelación de la presencia de Dios. Y como está escrito, que al pobre y al extranjero hay que dejar estas cosas, Leket, Shigejo y Pea, estos tres asuntos que tienen que ver con el producto del campo. Que el producto del campo en este caso es lo que surge de Bina. En el ejemplo que vimos anteriormente, una idea intelectual que baja por una estructura para en la práctica ser transmitida de un maestro a un alumno. La idea intelectual desde Bina tiene que bajar y hay que recoger toda esa energía divina como Leket, Shigejo, Peya, desde las diferentes cualidades emocionales para en la práctica que le llegue a Yesoid y a Malchus. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Anda a rezar y anda a estudiar Toira y anda a cumplir mitzvahs. Que incluso Tiferes en este sentido es una especie de extraño por debajo de Malchus. Y hay que darle a Tiferes todas estas cosas. Entonces, a través de que la persona entiende, Bina, entiende, conoce, tiene grabado en su cabeza Toira, esto genera un efecto en Tiferes, es decir, en que la persona aprecia y embellece a la Toira. Y esto genera un efecto en Yesoid y Malchus, la persona tiene placer en el estudio de Toira, y la persona habla de Toira en la práctica, comparte Toira con otros también. ¿Y esto qué significa? Revelar la presencia de Dios en el mundo, ya lo dije N veces. Y así también Meiser Oni, el diezmo para el pobre, es decir, hay que subirle a Malchus, que es el diezmo. Malchus representa la décima esfera, por eso se llama diezmo también. Y hay que unirla con Yesoid, hay que darle ese Meiser a Yesoid, al fundamento que se llama Oni, pobre. Hay que unir estas dos cualidades. Y si uno la une a ella, a Malchus con Tiferes, entonces le da el Meiser, el diezmo, al extraño. Tiferes es como si fuese un extraño. ¿Por qué se lo llama extraño aquí? Quizás una posible explicación es porque en una idea lo principal es el concepto. No es tanto cuánto se dice, qué no se dice, cómo se dice. Lo principal es el concepto. Si uno no tiene el concepto, no tiene ni siquiera capacidad de decidir, como dijimos anteriormente, cuánto va a decir y qué va a decir, etc. Entonces Tiferes, que ya es en la balanza, por así decir, cuánto vas a decir, qué vas a decir, cómo lo vas a decir, eso es en Tiferes de las cuestiones emocionales, se llama un extraño frente a lo intelectual, porque ya saliste del dominio de lo intelectual, de conocer una idea para después poder transmitirla y decidir cuánto vas a decir. Pero si ni siquiera conocer la idea, no tenés nada que transmitir. Tiferes, que es el cómo, cuánto, esto es extraño, Ger, un extraño, un extranjero, por así decir, frente al qué, al concepto propiamente dicho. Entonces, si uno une de vuelta Malchus con Tiferes, entonces esto va a generar el Meiser, el diezmo para el extraño, y hay muchos tikkun y muchos arreglos que están incluidos en este concepto número 4, que es dar tzedaka. Y esto en la práctica se revela en el mundo cuando la persona va y da tzedaka realmente a otra persona. Todos estos arreglos y cuestiones están relacionadas con eso. Ocurren espiritualmente cuando la persona está dando tzedaka, cuando la persona está rezando, cuando la persona está estudiando Toira y está cumpliendo mitzvahs en general.